Médico neumonólogo, gerontólogo, un gran laburante del Hospital Italiano, además, bueno, vamos a contarlo. Estamos hurgando, José Manuel, sobre las consecuencias del COVID. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos dejó? Bueno, sí, ahí sí tenemos mucho trabajo. Lo que vemos es mucho post-COVID, mucho, y sobre todo algo que habíamos dicho nosotros. El hospital participó de un trabajo de recopilación de pacientes para evaluar el post-COVID, y lo interesante es que el post-COVID lo estamos viendo en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres menores de 50 años, que quedaron con muchos trastornos, sobre todo ansiedad, insomnio y disminución de la energía, o sea, quedaron muy asténicos, muy cansados, que era lo que antes veíamos, Mauricio, con los famosos síndromes post bar, que quedaban con muy asténicos los pacientes, el síndrome de fatiga crónica. Bueno, eso estamos viendo muchísimo, pérdida de memoria, mucha fatiga crónica y mucha caída del pelo en las mujeres, mucha alopecia secundaria COVID. Qué bárbaro, ¿por dónde ha rebotado? Sí. Y respiraciones también, digo, atacan necesariamente. Sí, pero él está hablando, José, justamente está hablando de los extra neumonológicos, ¿no? O sea, que lo que él habla del virus de Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa, que también fue una virosis que realmente provoca también bastante deterioro, ¿no? Bastante astenia, como decís vos. Sí. José, el tema del COVID. Vos sabés que la idea nuestra es charlar ahora justamente con Marta Cohen, que vos sabés muy bien que ha trabajado muy bien en el Reino Unido y que realmente fue muy colaboradora con nuestro país, porque un poco nos adelantaba los acontecimientos que estaban sucediendo en el invierno allí, en verano nuestro o al revés. Así que era un poco predictivo a lo que nosotros necesitábamos acá en Argentina. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo con la expectativa de la tercera dosis de la vacuna. Bueno, ahí yo te decía, ¿no?, que soy optimista en una cosa. Yo creo que nosotros tuvimos un acierto que hay que reconocerlo, que es nosotros estiramos la segunda dosis de tanto de Sputnik como AstraZeneca, y para mí esos 2 meses que pasaron entre la primera y segunda mejoró la performance de los anticuerpos y de la protección por anticuerpos, y creo que por eso vamos a tener una tercera ola, pero la tercera ola no creo que sea tan severa como la que vimos en Estados Unidos o en Inglaterra, pero claramente sí, vamos a tener una tercera ola, no hay dudas de eso. Ya están subiendo los casos y el 80%, creo que el último control, el 80% son Delta, y sobre todo lo estamos viendo en los niños, que es algo importante para hablar, vos que sos pediatra, que hay una cosa que quiero decir, Mauricio, aprovechando que está la eminencia como vos en pediatría. Lo de Sinopharm, hay algo que no estamos diciendo. Es la vacuna más segura para los niños. ¿Por qué? Porque vos y yo sabemos que es una plataforma parecida a la de vacuna antigripal, son virus muertos, no tiene efectos colaterales. Nosotros llevamos 1 año vacunando pacientes de enero con Sinopharm adultos, y la verdad que es la vacuna más inocua, y por eso es ideal para dárselo a los niños. Yo se lo puse a mis hijas y se lo recomiendo a todos mis pacientes, y sin embargo produce un alto nivel de anticuerpos. Nosotros hemos medido la comparación con AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm, participamos en un trabajo midiendo los anticuerpos después de la primera y segunda dosis con estos 3 prototipos, y la verdad que es un poco inferior en anticuerpos, pero sin embargo, una cosa interesante que nos está diciendo, nosotros medimos los primeros 3 meses, de enero a marzo, los pacientes vacunados con estos 3 prototipos de vacuna que teníamos contra los pacientes no vacunados, y vimos que los pacientes vacunados tenían 0,4% de posibilidad de infectarse, contra los no vacunados, que en esa época se acuerdan que tenían miedo del Sputnik, qué sé yo, se infectaba el 4%. Pero cuando revisamos si había diferencias en el campo de batalla con respecto a prevenir infección, no a medir anticuerpos, que ya acabo de decir eso, sino a medir infección, no había diferencias significativas entre ponerse Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos aprendiendo, pero el mejor aprendizaje es en base a la evidencia científica tomada en nuestro campo de batalla, que es en Argentina. La Sinopharm es una vacuna entonces eficaz, efectiva y con muy pocos efectos colaterales, y podría evitar que nosotros tengamos una tercera ola muy severa, porque si bien en los niños, como bien sabes, no es grave el cuadro en general, los niños son contagiadores y podrían contagiar a nuestros adultos mayores,
que aún no recibieron la tercera dosis. Sí, no. ¿Qué te parece a vos? Viste que justamente la Sinopharm están planeando ya la tercera dosis a los que han recibido esa vacuna de Sinopharm. Como también nosotros estamos planeando, me parece que para el personal de salud, que hemos recibido vacuna prácticamente a inicio del año, ya pasando los 6 meses, creo que sería interesante una tercera dosis, sobre todo porque también nosotros como personal de salud, sean médicos, médicas o también el aporte de los kinesiólogos, los enfermeros, podemos ser también contagiadores. Claramente, sí. Con respecto a la Sinopharm, 100% de acuerdo, por eso que decíamos, nosotros medimos acá y los anticuerpos son un poco inferiores a la producción de anticuerpos que AstraZeneca y Sputnik, así que me parece bárbaro que a los pacientes mayores de 50 que hayan tenido 2 dosis le pongan una tercera dosis, que no va a ser Sinopharm, probablemente va a ser AstraZeneca, y la tercera dosis al personal de salud y la tercera dosis a los inmunosuprimidos. Quiero contarte que justo mi mujer me acaba de avisar que le acaban de mandar un mail para que ella se vacune en la provincia de Buenos Aires, así que claramente, por experiencia propia, está funcionando la tercera dosis para los inmunosuprimidos y es muy rápida la implementación, así que por eso soy optimista, o sea, sé que va a venir una tercera ola, pero soy optimista porque creo que los tiempos se fueron distanciando muy bien entre la primera y la segunda, y la tercera dosis, para mí, vamos a llegar a diciembre, que es siempre mi cálculo fue que diciembre va a ser un mes crítico, porque nos vamos a conglomerar, indudablemente nos vamos a conglomerar, pero yo creo que ahí, si Dios quiere, vamos a llegar con tercera dosis los médicos, los inmunosuprimidos y tal vez incluso los adultos mayores de 70. Ayer hablaba con un amigo y alguien que estaba atendiéndonos contaba que ya le llegó el WhatsApp para que se vacune en provincia con la tercera dosis también, es cierto. ¿Cuánto influye esta salida, este tiempo, en imaginar, parte de lo que vamos a charlar con Marta después que hablemos contigo, que va a ser un marzo complicado, que puede ser que se amplíe? Bueno, ahí otra vez soy optimista porque si mi cálculo no fallan, nosotros vamos a recibir, que en el peor de los casos, la población adulta mayor va a recibir el refuerzo en enero, febrero, el tercer refuerzo, y el resto de la población entre febrero y marzo. Entonces yo creo que vamos a llegar, si Dios quiere, estoy seguro que el gobierno va a lograr eso porque hemos entendido muy bien, el argentino es muy pro vacuna, yo creo que vamos a llevar a marzo, abril, con la tercera dosis de la mayoría de la población, cosa que no pasó en Inglaterra ni pasó en Estados Unidos porque ellos les tomó el otoño evaluando la tercera dosis y sobre todo en Estados Unidos con un 30% de la población que tiene mucha reticencia a vacunarse. Sí, vos sabés que yo pienso que también hay que plantear una estrategia para estos meses porque creo que con la vacuna no basta, sino que también hay que seguir con las medidas de prevención, porque vos fíjate que en Reino Unido, lo que he leído, que por ejemplo, Inglaterra prácticamente ya no utiliza el barbijo, y Escocia sigue utilizando el barbijo y hay menos casos en Escocia que en Inglaterra. Entonces hay un parámetro de protección que tal vez hay que medirla también y que hay que acompañarlo con el tema de la vacunación. Vos sabés que tenemos una demanda muy contenida de la sociedad, la gente está 2 años que estuvo guardada, que estuvo, como decís vos, con secuelas incluso de ansiedad, de trastornos nerviosos y demás, que necesita imperiosamente salir. Bueno, creo que caerles ese tipo de consejo de seguir con las medidas de prevención. ¿A vos qué te parece? Sí, yo en todos lados donde puedo opinar digo que el barbijo tenemos que dejarlo sin lugar a dudas, sin pensar, hasta enero como primera medida, porque creo que ahí va a venir la tercera ola y después tenemos que seguir usando el barbijo. Y una cosa buena, otra vez saben que yo soy optimista, pero la verdad que tenemos un pueblo para mí muy inteligente. Vos fíjate que el argentino fue muy pro barbijo y yo en la calle tomo hago una estadística, yo vivo en Capital, 70% de la gente usa barbijo y aunque el gobierno de la ciudad ya autorizó ya lo liberó, claro. Y una cosa importante que me gustó mucho del argentino, hemos educado muy bien a nuestros hijos. Vos sabés que mis hijas, cuando salimos hacia una plaza, yo les digo, bueno, nos podemos sacar acá el barbijo, no se quieren sacar el barbijo. Y si vamos a alguna reunión familiar donde están todos vacunados y
y algunos ya tuvieron COVID y lo hacemos al aire libre. Me da pena por ella porque no se quieren sacar barbijo y los niños han aprendido tan bien esto, los adultos mayores, y creo que por eso soy optimista, creo que el barbijo va a quedarse con nosotros hasta el invierno que viene por lo menos. En los chicos se manifiesta de otra manera, no cabe en duda. ¿Es un 10% más contagiosa la cepa Delta que la anterior o más? Hay dos cosas. La Delta que está entrando ahora a Argentina es más contagiosa y va a mejor los anticuerpos. Y la Delta Plus, que es la que seguramente va a hablar la doctora Cohen, es más infecciosa, pero produce menos internaciones, pero es más infecciosa aún. Lo interesante de eso, a mi punto de vista, hay otra cosa interesante en Argentina, que nosotros fuimos pioneros, a pesar de que los primeros trabajos fueron hechos en España de combinación de plataformas. En España comenzaron a combinar AstraZeneca con ARN, que sería Pfizer o Moderna. Nosotros, gracias al trabajo que se hizo en el Hospital Muñiz, somos pioneros en combinar varias plataformas. Combinamos AstraZeneca con Sputnik, que no se hizo en ningún lugar del mundo, y combinamos AstraZeneca con Sinopharm. Y la verdad que esa combinación para mí va a ser protectiva, porque se han demostrado que los trabajos científicos que esta combinación que estamos haciendo nosotros tan virtuosa de distintas plataformas produce mejores anticuerpos y probablemente la variante Delta no tenga muchas opciones de producir una infección tan severa, sino va a ser, creo que la infección en Delta en Argentina va a producir el tercer pico, van a ser infecciones leves pero con pocas hospitalizaciones. Incluso hemos también sido innovadores con el tema de la asociación Sputnik-Moderna, ¿no? Claro, que también claro. dicen que muy buenos resultados en la medición de anticuerpos, ¿no? Después de la aplicación. Muy bueno que me decís eso porque la mejor combinación de todas es esa. Sí. Sputnik-Moderna y se le hizo en Argentina. O sea, yo creo que de acá a un año vamos a poder publicar trabajos y por eso soy muy optimista. Creo que hemos encontrado un poquito de la solución, que es el barbijo. La gente ha adherido muy bien al barbijo, nos quedó muy grabado como si fueran los pueblos orientales, sin que sea una imposición, o sea, la gente elige el barbijo. Y segundo, nos quedó muy claro que la vacunación es buena y han creído en nosotros y han aceptado combinaciones. Todos los días me llaman los pacientes y me dicen, me ofrecieron AstraZeneca, me ofrecieron Sinopharm, me ofrecieron... Y yo todos los días digo lo mismo, es excelente la combinación y fíjense que una vez le ganamos esta batalla a Estados Unidos, que ellos ahora se han dado cuenta que combinar dos Pfizer o dos Moderna, para la tercera dosis, van a tratar de elegir una segunda plataforma y no es lo que nosotros hemos hecho. Bueno, hemos sido realmente, no conejitos de Indias, pero realmente por lo menos una demostración de que podemos competir a niveles mundiales con respecto al tipo de asociaciones de vacunas. José Manuel, si no te hago esta pregunta me mata nuestro productor, pues me dice, el haber transitado el COVID, ¿le deja acúfenos algo externo también? ¿Tiene ese sonido constante? Sí, esto está bueno porque me pasó con telemedicina con muchos pacientes. Lo que produjo el COVID se llama tubaritis, o sea, hay un contacto entre la garganta, que es donde más se localiza, por eso se siente sopado ahí, y el oído, que es la trompa, pero no la trompa de falopio, sino la trompa de Eustaquio, se llama, pero es una trompa que es como un tubo que conecta la garganta con el oído, y en muchos pacientes míos, han quedado con ese zumbido que es producto de que esa trompa está tapada por la inflamación, se llama tubaritis, así que tienen que ir a un otorrino, que tienen que hacer una serie de estudios, y se trata y andan todos muy bien. ¿Otorrino dijo, querido Santos Tieso? Me parece que tenemos que invitarlo, ¿no? Seguro. Porque ha tirado esa conexión de la que cuenta José Manuel, es muy importante. Para que nos hable de las tubaritis. Para que nos hable de las tubaritis. Bueno, diga. Muchos zumbidos, han quedado muchos con eso, así que sí. Ha hecho un desastre. Sí. Digo, sí, analizamos cardíaco, pulmonar, auditivo, visual, algo contaba Mutilva también, ¿no? Sí. Bueno, cerramos acá y volvemos José, a convocarlo, José. Y sobre todo, tenemos tantas cosas que preguntarte. Ahora está el Molnupiravir, ¿no? Como para tener otra expectativa de tratamiento. Esperemos, como decimos, no llegar al tratamiento, estar en la etapa de prevención y no llegar a tener que hacer tratamiento. Sí, pero sería bueno que le pregunte a la doctora Cohen porque se acaba de aprobar para Inglaterra. Yo lo leí el artículo ya hace 4 semanas y hice una entrevista sobre eso. Estaba por aprobarse por la FDA en Estados Unidos
es un medicamento muy provisorio, muy interesante. Para mí es como, vos lo sabes muy bien, el oseltamivir para la H1N1. Pero lo que quiero que le pregunte a la doctora Cohen, que yo la escuché a ella, está en un grupo WhatsApp con usted y yo, ella tenía algún tipo de temor con esa droga por el tipo de metabolismo y los efectos colaterales. Así que sería muy interesante, a 4 semanas de esa discusión que tuvimos con ella, qué opina hoy de eso, porque debe tener más literatura, porque ahora acaba de aprobarlo el Reino Unido para el COVID en sus primeros días. Se queda